La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia declaró la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua. La Corte sentenció al Estado de Nicaragua por la falta de integridad en el proceso electoral del año 2011, en el que el dictador Daniel Ortega utilizó los poderes del Estado para conseguir la reelección presidencial, ignorando las denuncias del ciudadano Fabio Gadea Mantilla. La Corte concluyó que la falta de integridad del proceso electoral favoreció la reelección del presidente Daniel Ortega. Además, consideró que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral mostraron parcialidad y no garantizaron un recurso judicial efectivo para revisar las decisiones que cuestionaban irregularidades en el proceso. El tribunal consideró que existen suficientes elementos para concluir que estas decisiones perseguían permitir la inscripción del presidente Daniel Ortega como candidato presidencial y tenían por objeto permitir su permanencia al mando del Poder Ejecutivo, lo cual constituyó un uso abusivo del aparato estatal para favorecer al candidato oficial. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos evidencia que las candidaturas presidenciales de Daniel Ortega, posteriores al año 2011, fueron ilegales porque violó la ley, dice el analista político Eliseo Núñez. Ortega nunca pudo haberse reelecto en el 2011, por tanto tampoco pudo haberlo hecho en el 16 y tampoco en el 21, debido a que tenía una prohibición constitucional que él violó, que la Corte Interamericana hoy dice que claramente estaba vigente y que la Corte violentó la Constitución Política de Nicaragua y los derechos individuales de Fabio Gadea, pero los derechos políticos también de Fabio Gadea, que en ese momento representaba la candidatura de la oposición. Es decir, este es un precedente que realmente pone a Ortega al margen del derecho internacional porque nunca debió haber sido reelecto en el 2011 y entonces todos los actos posteriores de reelección de Ortega dependen de ese acto. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos revela que el Estado nicaragüense es responsable de violar los derechos políticos, las garantías judiciales y la protección judicial de Fabio Gadea Mantilla, un ciudadano nicaragüense y candidato presidencial que denunció irregularidades en el proceso, incluida la ilegalidad de la reelección presidencial. Gerald Chávez, Nicaragua Actual.